Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a continuar revisando la respectiva retención en la fuente. Ya habíamos mirado la retención a título de renta y a título de industria y comercio, de acuerdo a la tabla de retención del 2020 y el estatuto tributario acuerdo 032 del municipio de Ipiales. Vamos a continuar con el RT IVA. ¿Qué es el RT IVA? El RT IVA también es un anticipo, como lo dice el concepto general de la retención en la fuente. Es un anticipo que consiste en detraer del pago que se realice del IVA un respectivo porcentaje, ¿no? Entonces, ¿quién va a realizar la retención por IVA? Al igual que en las otras dos retenciones, el comprador es el en el que recae la obligación de realizar la retención en la fuente a título de IVA. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo. El RT IVA, a diferencia de los otros, de las otras dos retenciones, se aplicará sobre el IVA, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el IVA es de 190,000, le vamos a aplicar una tarifa del 15% de RT IVA, sería 28,500, no sobre el valor de la compra, como hacíamos con la RT fuente y el RT ICA, sino sobre el valor del IVA. Entonces aquí para tener en cuenta que únicamente se retiene a razón o función del IVA, no del valor de la mercancía. Porcentaje de RT IVA. Bueno, de acuerdo a la última ley de crecimiento, el Estado dice que se podrá retener hasta el 50% del valor del impuesto. Sin embargo, nosotros los contadores, pues hasta el momento no nos han dado un acuerdo, una resolución que diga una tarifa específica de RT IVA, como el 30, el 40 o 50%, sino que seguimos manejando la tarifa anterior, que estaba en el 15%. Entonces, la que aplicamos en la actualidad es la tarifa del 15% del IVA. Las tarifas del RT IVA vigentes son la del 15% y la del 100%. ¿Cuándo se aplica la tarifa del 15%? Cuando es general, ¿no? Para todos los IVA, sea del 5 o sea del 19, se le aplica la tarifa del 15%. Bueno, exceptuando unos casos que ya vamos a ver a continuación. También cuando se realiza adquisición de servicios prestados por profesionales que no estén domiciliados en el país. Entonces usted al momento de pagarle, por ejemplo, a un contador extranjero una factura por 2 millones que le grabe un IVA del 19%, se tiene la obligación de retenerle el total del IVA. ¿Sí? Cuando se realice ventas de chatarra, esto está estipulado en el artículo 437 del Estatuto Tributario, también se aplicará el 100%. Es una consideración especial por un subsidio que reciben los camioneros y los del servicio público sobre todo, ¿no? El RT IVA también tiene unas bases, ¿no? Para practicarlo. Entonces, las bases, aquí dice la retención en la fuente, se practica siempre y cuando el hecho o operación económica supere la base mínima, que para los servicios es de 4 VTs, es decir, 142,000 pesos, y para compras 27 VTs, es decir, 961,000 pesos, ¿no? Esta base del RT IVA, ¿en que la medimos? En el valor de la compra u operación. Mira, aquí está, hecho u operación. Es decir, que si yo compro mercancías por valor de 1 millón, el IVA que me va a dar es de 190,000, ¿cierto? 27 VT son 961,000. Entonces, en ese caso sí debería aplicar RT IVA porque la compra es por 1 millón. No nos basamos en el IVA, sino en la compra en general. Agentes de retención, bueno, igual que los otros impuestos, las otras retenciones, perdón, que hemos mirado, el agente de retención es el comprador o quien realiza en últimas el pago. ¿Quiénes deben retener? De acuerdo al Estado. Entonces están las entidades estatales, los grandes contribuyentes, ¿sí? Quienes contraten con personas que no están en el país,
quienes emitan tarjetas de crédito y débito, y aquellos que compren o adquieran bienes o servicios a personas que estén registradas bajo el régimen simple de tributación. Este régimen es lo último, ¿no? Es un régimen diferente al ordinario, que se pueden acoger las empresas para pagar un único impuesto. Entonces ya no declaran renta, IVA, impuesto al consumo por separado, sino que pagan una tributación simple unificada, va a ser un solo impuesto. Pueden acogerse los responsables de IVA o los no responsables que gusten. ¿Cuándo no se practica el rete-IVA? Bueno, primero cuando la operación económica no supera las bases. 4 VTs para servicios, 27 VTs para compra, ¿no? Cuando la operación se realice entre responsables de IVA, lo que antes se llamaba régimen común. Entonces, si un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, no hay rete-IVA. Ojo que esto es muy diferente a la renta y al ICA, ¿no? Porque en la renta y en el ICA, si usted entre responsables de IVA hacen transacciones, sí aplica retención en la fuente y rete-ICA. Para el caso del IVA, no, para que lo tengan muy en cuenta. Cuando el que compra es de régimen común y el que vende es gran contribuyente. Entonces, igual, si el que compra el régimen común, pues está abajo de la escala de los contribuyentes, está más abajo que el gran contribuyente, entonces no puede retener IVA. Cuando la operación se realiza entre entidad estatal y un gran contribuyente, también el Estado no permite que haya retención por IVA. Y si se realiza entre entidades estatales, tampoco hay retención por IVA. Y cuando se realice retención entre grandes contribuyentes, tampoco hay rete-IVA. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo se practica rete-IVA? Entonces, rete-IVA se practica cuando el comprador es un gran contribuyente y le compra a un responsable de IVA. O cuando un responsable de IVA o un gran contribuyente le compran a una persona que esté bajo el régimen simple de tributación. Entonces, en esos únicos dos casos se aplica rete-IVA. Para los demás casos, no. Bueno, aquí hablamos un tema que antes del 2016 se tocaba, que era el IVA asumido, el IVA teórico. Cuando un régimen común le compraba un régimen simplificado, tenía la obligación de hacer retención por IVA del 15% y asumir ese IVA, ese rete-IVA. Ahora ya no, ya la ley 1819 del 2016 abolió eso. Lo traigo a colación porque no sé si de pronto les habían mencionado este tema, pero esto ya se abolió, ya no se hace. ¿Cómo vamos a contabilizar el rete-IVA? Bueno, el comprador va a registrar en la cuenta 236701 al crédito, porque es el que tiene que depositar ese rete-IVA en últimas al Estado a través del formulario 350 de retención en la fuente, y el retenido, que es el beneficiario, va a tener que causar en la cuenta 135517 porque es un activo, ¿sí? A él le están reteniendo, entonces tiene un derecho. ¿Listo? Finalizar el año, este señor, el que le compró, le tiene que emitir un certificado por toda la retención de IVA que le haya hecho en el año. Entonces allí finalizamos el tema del rete-IVA. Es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Quién retiene? Cuando un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, o cuando un gran contribuyente o un responsable de IVA le compran a alguien que se encuentre registrado bajo el régimen simple de tributación. En esos dos únicos casos se aplica rete-IVA. Para los demás casos, no. Entonces, de igual manera les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen la retención en la fuente, el rete-ICA y el rete-IVA. ¿Listo? Entonces, continuando con la temática, vamos a comenzar a mirar las otras cuentas. Ya miramos las cuentas de los impuestos en el pasivo, que acarría lo de rete-fuente, rete-ICA y rete-IVA. Ahora vamos a mirar un poquito de los créditos también, ¿sí? Que hace parte de los pasivos. Entonces vamos a iniciar con el tema de los intereses, ¿sí? Entonces miren, los intereses, tenemos los siguientes tipos de intereses. Tenemos el interés simple, ¿sí? Que es cuando se calculan los intereses sobre el monto o valor original del préstamo. Entonces aquí, bueno, aquí hay un ejemplo. Nos dice que alguien solicitó un crédito por 1.000.000 al 2% mensual. Al finalizar el primer mes tiene que pagar 20.000 de interés. Y si él decide no pagar el interés y pagarlo al siguiente mes, pues va a tener que pagar 40.000 de interés. ¿Sí? Entonces miren, aquí tengo otro ejemplo.
Interés simple. Se va a solicitar un crédito por valor de 3 millones al 3% mensual. Entonces lo registraríamos así, ¿no? Capital sería el 1 millón. Aquí están las cuotas de los primeros 4 meses. Miren, cada mes estamos calculando una tasa de interés del 3%. Vamos a suponer que este señor se atrasó, no pagó la cuota 1, no pagó el interés, no pagó el capital, no pagó el interés del primer mes, del segundo mes. Es decir, que al tercer mes él quiere cancelar todo, entonces únicamente va a cancelar el capital más los 2 meses de interés. ¿Listo? Y entonces de esta manera pagaré 1.060.000, 2 meses de interés, nada más. ¿Listo? Entonces, una característica de este interés es que si no se cancela, el interés no afecta el rubro total, miren, sigue sumando 60.000 pesos, ¿no? El siguiente es el interés compuesto. Entonces, mire, este interés compuesto, a diferencia del interés simple, se va a cobrar o se deberá pagar interés sobre interés. Entonces, miren, aquí con el ejemplo anterior, si él no quiso pagar el primer mes el capital, tampoco el interés, entonces ya en 2 meses son 40.000 de interés al 2%, y sacándole el 2% a los 40.000 le da 800 pesos más de interés. Es decir, que al segundo mes va a tener que cancelar 1.040.800. Vamos acá con nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces miren, con nuestro ejemplo de interés compuesto, igual se solicita el crédito de 3 millones al 3% mensual. ¿Sí? Aquí tenemos el cálculo igual que el anterior, pero aquí la diferencia es que en este segundo mes el señor desea ya cancelar todo el crédito con los intereses. Entonces, ¿qué va a tener que cancelar el señor? Miren, el capital, que vendría a ser el millón, ¿cierto? Eso es lo que va a cancelar él, ¿sí? Más los intereses, pero en este caso los intereses, ¿cómo se calculan? Entonces, miren, aquí el interés, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya se le adicionaría 1.800 más. ¿Por qué? Porque él no depositó este primer interés del primer mes 30.000 y ahora apenas en el segundo va a cancelar el segundo interés. Entonces, como es interés compuesto, se suman los dos intereses, ¿sí? Y a ese interés también se le saca el interés del 3%. Es decir, él va a tener que cancelar un adicional en este segundo mes de 31.800, pagando, digamos, en total va a cancelar 1.031.800, ¿sí? Pero si el caso fuera que se atrasó más y va a pagar no en el segundo, sino en el cuarto mes, ¿sí? Entonces deberíamos nosotros sumar los intereses que tiene atrasados, ¿cierto? Y multiplicar por el interés general. Miren, entonces aquí sacamos 3.600 adicional, más el capital, entonces él terminaría pagando al cuarto mes el millón de capital, más los 30.000 de interés, más los intereses sobre los intereses, 3.600, ¿sí? 1.033.600. Esto es lo que se conoce como interés compuesto, interés sobre interés. Tenemos el interés vencido. El interés vencido se cancela al finalizar el periodo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un interés del 5%, saca un crédito al año, entonces al finalizar el año, por ejemplo en 1 millón de pesos, al millón le sacará el 5% y ya cancelará cuando se termine el periodo. Interés anticipado, al revés. Calcula el interés del 5%, pero ese es lo primero que usted va a cancelar, ¿sí? Luego, al finalizar el periodo, cancela el capital del crédito. El interés nominal. El interés nominal es la tasa que se va a pagar al finalizar un periodo, generalmente un año.
Y aquí nos dice que el tipo de interés que se cobra es simple, es decir, no va a haber interés sobre interés, va a ser igual que el primer ejemplo que nosotros revisamos. Entonces miren, si hay una tasa de interés del 0,5 mensual, ¿cuál será la tasa para un año? Entonces 0,5, que es el interés mensual, por los 12 meses, entonces nos dará 6% anual. Entonces si usted saca un crédito por 3 millones y su interés es nominal, entonces al finalizar el año, a los 3 millones le saca el 6% y eso es lo que va a terminar usted depositando. En el caso del interés efectivo, miren, es la tasa de interés que se debe pagar al finalizar un periodo, pero el tipo de interés aquí cobrado es compuesto, ¿no? Entonces, el interés, la tasa de interés que usted saque, ¿sí? Como no ha pagado intereses durante todo el año, entonces al igual que en este ejemplo que hicimos aquí, se le va a elevar el interés, ¿no? Tiene que calcular la misma tasa de interés para todas las cuotas que usted debía pagar en cada mes. Entonces un poquito más elevado. Por eso a uno cuando le ofrecen un crédito mediante interés compuesto, pues realmente lo que están haciendo es cobrándole más interés, ¿no? Interés sobre interés. Entonces, ¿por qué es importante determinar este pequeño tema de los intereses, ¿no? Porque detrás de esas tasas de interés hay muchos factores económicos que pues tienen, digamos, incidencia directa sobre el mercado, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, cuando hay escasez de dinero, entonces hay poca oferta de dinero, lo que pasa allí es que el precio, el interés, va a ser alto. Pero en contraprestación, si hay abundancia de dinero, hay exceso de oferta, entonces el interés baja. De hecho, las entidades financieras trabajan en unos topes, ¿no? No sé si ustedes sepan de la tasa de usura. Entonces, la tasa de usura, digamos que es el monto máximo que un banco podría cobrar, ¿sí? Actualmente está en el 2,8% la tasa de usura. Entonces, eso es el monto máximo que podría cobrar una entidad. Listo. Entonces, una vez revisado los tipos de interés, vamos a mirar un poquito de unos indicadores financieros, ¿no? ¿Qué son los indicadores financieros y por qué son importantes? Bueno, yo sé que ustedes todavía no elaboran estados financieros, ¿sí? Pero los van a hacer. Y es importante aquí en esta materia de pasivos que sepan determinar qué función tienen los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes en comparación con los activos corrientes, los activos no corrientes, el patrimonio, algunos ingresos y algunos gastos, ¿no? Entonces eso lo hacen a través de los indicadores financieros. Esos indicadores financieros nos sirven para realizar un análisis financiero y el análisis en resumen tiene como fin la toma de decisiones. Entonces hay muchos indicadores financieros y vamos a ver unos indicadores en razón de liquidez. Por ejemplo, la liquidez se mide en el activo corriente, ¿no? Como ustedes saben, el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Entonces la liquidez la medimos a través del activo corriente, ¿sí? En cambio, el activo no corriente a nosotros no nos da el indicador de liquidez. Ese indicador es un indicador de respaldo el que nos da el activo no corriente. Entonces, ¿qué es la liquidez? Indica qué capacidad tiene para cumplir las obligaciones a corto plazo, ¿sí? Entonces, por eso se lo mide a través del activo corriente. También vamos a tener razones de apalancamiento que permiten conocer cuál es la participación de los acreedores dentro de la empresa en una financiación. Entonces vamos a determinar qué es esto del apalancamiento. El apalancamiento, bueno, hay un señor, bueno, existió un señor que se llamaba Arquímedes, ¿sí? Este señor tuvo una teoría, él fue un físico bastante conocido, pues quedó en la historia, ya por algunos inventos que hizo y unas aportaciones a la sociedad. Dentro de sus aportaciones tuvo el efecto de palanca, ¿sí? Trabajó el efecto de palanca. Entonces, ¿qué decía Arquímedes?
Bueno, vamos a hacer aquí con un dibujito para entender. Entonces yo tengo un objeto, ¿no? Sí, voy a tener aquí un objeto. Y lo quiero mover. ¿Sí? Vamos a hacer, esta es la palanquita. Es como cuando uno se le vara el carro, ¿no? En lodo. Lo quiere mover, entonces agarra una palanquita para mover, ¿no? Entonces esto tiene un efecto como tal, es un efecto físico sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué decía Arquímedes? Que el efecto palanca era igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? La fuerza, ¿quién la daba? Entonces la fuerza la da el humano, ¿no? O la persona que vaya a hacer el movimiento. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una fuerza de 20 kilogramos, ¿sí? Y la distancia es la distancia del palito, en este caso de la varilla, bueno, de lo que se esté utilizando. Sí, vamos a decir que aquí tiene 2 metros. 2 metros de distancia. Y vamos a suponer que esta bolita, que es una roca, tiene 60 kilogramos. Sí, entonces miren, si hacemos el efecto palanca, sí, entonces vamos a decir que la fuerza por la distancia, es decir, 20 por 2, serían 40 kilogramos. Entonces, ¿será que con 40 kilogramos movemos algo de 60? No, no podemos moverlo. Entonces aquí hay dos opciones. La una, incrementar la fuerza, o la otra, incrementar la distancia para subir pues este valor y poder mover los 60 kilogramos, ¿no? Entonces pasa que la fuerza es muy difícil de subir, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, como persona, tiene 20 kilos de fuerza, de un día a otro no va a adquirir 30 kilos de fuerza, ¿no? A no ser que se vaya a un gimnasio, se tome unos anabólicos, bueno, ni así, creo. Entonces lo más difícil de incrementar, lo más fácil es incrementar la distancia. Entonces si cogemos esta palanquita y tomamos otra al doble, por ejemplo, que ya no tenga 2 metros sino 4 metros, entonces ahí la cosa cambia. 4 por 20 ya serían 80 kilogramos de fuerza. Entonces con 80 ya podemos mover esta palanquita, este elemento con esta palanca. Entonces, si miran, entonces miren, el efecto palanca en finanzas también es similar. Entonces, ¿quién va a ser la fuerza? La fuerza van a ser los activos, ¿sí? La distancia van a ser los pasivos, ¿sí? Y el objeto a apalancar va a ser el patrimonio. Entonces, miren, si nosotros incrementamos nuestros pasivos, ¿sí? Y ayudados con los activos podemos jalonar nuestro patrimonio, que en última es la inversión de nuestros socios o accionistas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? El apalancamiento. El apalancamiento no es más que endeudamiento en finanzas. Entonces usted se endeuda, genera pasivos, crea pasivos, inyecta recursos al activo y con eso jalonamos el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito claro este tema, ¿sí? Entonces, volviendo aquí los indicadores, les había dicho que la razón de liquidez los da el activo corriente. El activo no corriente nos da la solidez, ¿no? El activo no corriente dice que una empresa es sólida. Por ejemplo, Avianca, por lo general, mirando los estados financieros recientes de Avianca, podemos determinar que no es líquida, pero es bastante sólida. Entonces Avianca tiene un capital de aviones muy alto, tiene una flota de avión muy elevada, entonces sí viene a ser eso, una empresa sólida, ¿no? Tiene solidez, pero no tiene ahora actualmente liquidez, no tiene rubros. Entonces las empresas no quiebran por ser sólidas, sino quiebran por no ser líquidas, ¿sí? Bueno, para entender un poquito el tema de la liquidez y de la solidez, yo creo que con esto finalizamos.
Vamos a decir que hay una señora que tiene unos gastos mensuales, gastos de 3 millones. Sí, son gastos mensuales. Que tiene un ahorro de 9 millones. Ya tiene su ahorro y tiene estos gastos. Resulta que ella trabajaba, tenía su salario y de un día a otro llegó el COVID-19 y la despidieron. Se le acabó su vida. ¿Sí? Entonces, miren, ella tenía unos gastos mensuales de 3 millones. En este margen, de acuerdo al ahorro, ya ahorita ya no está devengando ingresos. Ingresos ya no tiene, cero, porque la despidieron. ¿Sí? Pero entonces, ella, ¿cuántos meses puede solventar con sus ahorros? Aquí podemos decir que ella es sólida, ¿no? Porque tiene 9 millones de ahorro. Pero no es líquida porque ya no está percibiendo ingresos. Entonces, mire, si estos 9 millones los trasladamos, ¿sí?, a los periodos, esto quiere decir que la señora únicamente va a poder sostener su nivel de gastos durante 3 meses. Ya en el cuarto mes ya no va a tener ni un peso. Entonces su ahorro va a ser cero aquí y su ingreso es cero. Entonces, en este mismo orden, comparando con una sociedad, miren, es más importante que ser sólido, ser líquido, ¿sí? Porque la liquidez es la que usted le permite mantenerse en el tiempo. Miren aquí en este caso como la señora pues ya queda aquí en la quiebra en el cuarto mes, se ha gastado todo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros determinemos esto. Bueno, entonces, bueno, con esto finalizamos. Esta era la clase de hoy. Ya la próxima clase vamos a tocar un poquito más de indicadores financieros, vamos a mirar las fórmulas para medir la liquidez, apalancamiento, rentabilidad y algunos flujos, ¿no? Entonces a sus correos les voy a enviar, perdón, en la plataforma les voy a cargar un taller para que sigamos practicando las retenciones, para que no nos olvidemos. Muchas gracias por su atención.